La joven coreana de apenas 23 años, Sung Hyun Park, disparó 2 rondas de 67 golpes el fin de semana y se alzó con su brillante triunfo en el US Women's Open por 2 golpes de ventaja sobre la sorprendente amateur de 17 años Hye-Jin Choi, que tras una deslumbrante actuación en todo el torneo, vio caer sus aspiraciones en el lago del par 3 del hoyo 16. Fue una lucha al tú por tú entre coreanas principalmente y donde también participaron So Jeon-ryu, la número 1 del mundo, Mi Jung-hur y Jong Jong-lee. La china Shan Feng, quien mantuvo el liderato los primeros 54 hoyos, se derrumbó al final y con un recorrido de 75 golpes descendió al quinto puesto a 5 golpes de la ganadora, empatada con la española Carlota Ciganda y la coreana Jong Jung-lee. Park, quien el año pasado había causado una gran impresión al terminar en tercer lugar en este torneo, esta vez regresó en grande y logró capitalizar en sus últimos 36 hoyos con 2 recorridos tremendos de 67 golpes. No obstante, su juventud, 10 títulos profesionales en la gira de Corea dan una clara muestra de su calidad. El domingo jugó magistralmente, en especial los 4 últimos hoyos en donde finalmente se despegó de la aficionada Hye-Jin Choi, que a punto estuvo de convertirse en apenas la segunda amateur que se corona en el US Women's Open. Precisamente este año se cumplieron 50 años de la victoria de Catherine Lacoste de Francia como amateur en el Abierto de Estados Unidos. Luego de una sorda lucha que llegó al hoyo 15 con Park y Choi empatadas en 10 bajo par, la joven amateur tuvo una muy costosa distracción en el par 3 del hoyo 16, donde su tiro de salida terminó en el lago. De golpe, Sung Hyun Park, de estar igualada en 10 bajo par, embocó su birdie en el hoyo 17, al tiempo en que Choi sufría el doble bogey, así que tomó una decisiva ventaja de 3 con 2 hoyos por disputar. Pero aún faltaba el hoyo final, donde Park debió embocar su par mediante una excelente ejecución de un cuarto golpe luego de haber volado el green con su tercer tiro. Un gran par que cerró una jornada inolvidable para la novata de Corea del Sur. Choi embocó un último birdie en el par 5 del hoyo 18 para acercarse a 2 de la campeona, en 9 bajo par. Park ganó con score acumulado de 277 golpes 11 bajo par y se adjudicó así su primer título en la LPGA. En tercer lugar empataron Mi Jung-hur y So Jeon-ryu, con total de 7 bajo par a 4 golpes de la campeona Park. Ryu se mantuvo cerca, pero un inicio errático con 3 bogies anularon los 5 birdies que embocó en su ronda final de 70 golpes 2 bajo par. Marina Alex, con recorrido final de 70 golpes, fue la mejor estadounidense con 4 bajo par en el 11º lugar. La mexicana Gaby López tuvo un arranque prodigioso con 4 birdies en los 8 primeros hoyos y parecía que tras un 70 inicial tendría una gran actuación. Sin embargo, tropezó en el segundo día con un 81, 9 sobre par, que la eliminó para disputar los últimos 36 hoyos. El estadounidense Bryson DeChambeau atacó fuertemente en los 9 hoyos de regreso en la cancha de TPC Deer Run y de manera muy emotiva capturó por un solo golpe su primer torneo profesional en el PGA Tour, el John Deere Classic, mediante un electrizante rally de 4 birdies en sus 6 últimos hoyos, para un gran recorrido final de 65 golpes, 6 bajo par. DeChambeau, de 23 años, quien fuera una gran estrella como amateur, campeón del US Amateur y del campeonato de la NCAA en 2015, había iniciado en 12 bajo par a 4 golpes del líder Patrick Rodgers, que se vería embalado rumbo a su primer título en el circuito. Cuando DeChambeau concluyó sus primeros 9 hoyos en par, pocos se fijaban en él, ya que otros veteranos acaparaban la atención. Por ejemplo, Steve Stricker estaba en un día inspirado y montó una arremetida muy notable con recorrido final de 64 golpes, 7 bajo par. Zach Johnson, otro gran veterano, también se enrachó y tras una vuelta de 67 finalizó empatado con Stricker en el quinto puesto. Stricker, un gran favorito del público y múltiple campeón de este torneo, llegó a 8 bajo par en sus primeros 14 hoyos, pero ya no pudo aumentar la cosecha y cometió lamentablemente un bogey en el hoyo final. DeChambeau surgió entonces con una formidable segunda vuelta donde embocó birdies en el hoyo 10, 11, 13, 14,
17 y 18 para un final de apoteosis. Llegó así a 18 bajo par momentos antes de que Patrick Rodgers cometiera un costoso bogey en el par 5 del hoyo 17. Ahí el torneo dio la voltereta y luego de haber encabezado el torneo, Rodgers se encontró abajo de pronto. Con un hoyo por jugar, el exestrella de la Universidad de Stanford falló su golpe de salida y no pudo lograr el birdie que lo hubiese empatado con el eventual ganador. Rodgers firmó una tarjeta final de 70, 1 bajo par, que le valió el subcampeonato con 17 bajo par. Acertó 5 birdies, pero sufrió 4 bogies en su recorrido, los que le costaron el campeonato. Por el contrario, Bryson DeChambeau solamente erró en un hoyo, su bogey en el hoyo 4, y embocó 7 birdies en la jornada. Para el joven graduado de Southern Methodist University, significó además el haber calificado para disputar el Open Championship esta semana en Royal Birkdale. DeChambeau es además el 10º jugador que alcanza su primera victoria esta temporada, en tanto que Patrick Rodgers se quedó corto en su intento por ganar por vez primera. Wesley Bryan y Rick Lamb compartieron el tercer lugar en 16 bajo par, en tanto que los veteranos Steve Stricker y Zach Johnson encabezaron al grupo, que empató en quinto lugar con total de 15 bajo par a 3 golpes de distancia. El nuevo campeón ascendió 63 puestos en el ranking mundial del 144 al 81. En la puntuación para la FedEx Cup ascendió también al escalón número 34, asegurando así su participación en la serie de playoffs que se disputarán en el próximo mes de agosto de este año. El estadounidense Scott McCarron jugó magistralmente la ronda final en Baltimore, Maryland, y tras haber iniciado los últimos 18 hoyos a 6 golpes del alemán Bernhard Langer, logró remontar con un deslumbrante 66 6 bajo par que le dio una apretada y dramática victoria sobre el consistente jugador alemán. Fue el cuarto título que alcanzó McCarron en el Champions Tour y primer torneo mayor de su carrera. Esta vez fue el Senior Players Championship. Indudablemente esta es la victoria más importante de su carrera, habiendo superado además a uno de los jugadores más exitosos en la historia del circuito de veteranos. Langer, tras recorridos de 65, 67 y 66, tomó una ventaja de un golpe sobre Brant Jobe, y todo parecía que la ronda final sería un gran duelo entre Jobe y Langer. Pero no sucedió así, y McCarron, que conquistó el Allianz Championship a principios de temporada, llegó dispuesto a todo. Con un juego agresivo, el estadounidense jugó una primera vuelta de fantasía, embocando birdies consecutivos en los hoyos 2, 3, 4, 5 y un quinto birdie en el hoyo 9. Prosiguió su racha con el sexto birdie del día en el hoyo 10 para llegar a 6 bajo par en el día y 18 bajo par en el acumulado, que fue finalmente el score ganador. Sin cometer un error en su vuelta final, McCarron cerró su actuación con 8 pares consecutivos. En ese momento parecía que esta cifra no sería suficiente, ya que tanto Langer como Brant Jobe se veían muy sólidos, pero el alemán, luego de birdies en los hoyos 2 y 5, parecía que escapaba con el título. Sin embargo, tropezó en los 2 hoyos cortos, par 3 de la vuelta de regreso. El primer bogey llegó en el hoyo 13 y posteriormente, cuando aún tenía una ventaja de 1, sufrió un costoso doble bogey en el hoyo 17 que provocó la voltereta y el triunfo para McCarron. Jobe y Langer fallaron sus putts para birdie en el hoyo final y ambos terminaron en 17 bajo par a 1 de distancia del nuevo campeón. El español Miguel Ángel Jiménez arremetió fuertemente en su ronda final con un sólido 66 6 bajo par que lo levantó al cuarto lugar en 16 bajo par, 2 golpes detrás de McCarron, quien junto con el propio Bernhard Langer y Fred Couples son los múltiples ganadores en esta temporada. En la puntuación para la Copa Charles Schwab, Scott McCarron dio un gran salto y ahora ocupa el segundo puesto, solamente superado por el dominante alemán Bernhard Langer. El mexicano Abraham Ancer continuó su gran temporada en el Web.com Tour con su segundo subcampeonato consecutivo, esta vez en el Utah Championship, que fue conquistado por el estadounidense Bryce Garnett, quien triunfó con un score acumulado de 21 bajo par tras haber cerrado el domingo con un sólido 65 6 bajo par. El tamaulipeco Ancer, quien apenas hace 2 semanas perdió en desempate en Nashville
a manos de Lanto Griffin, jugó 2 rondas de 63 en el torneo, la segunda y la cuarta vueltas, y solamente un 71 del sábado le impidió salir victorioso. Con total de 20 bajo par, Ancer compartió el segundo puesto con Austin Cook y Rob Oppenheim, y en su excelente recorrido final acertó 6 birdies en la primera vuelta y otros 4 en la de regreso, incluyendo los 2 hoyos finales, el 17 y 18. 2 bogies consecutivos en los hoyos 9 y 10 detuvieron su marcha, pero su cierre fue impresionante. Con este nuevo segundo lugar, Ancer dio un salto al quinto escalón en la lista de ganancias, con la seguridad de que estará dentro de los 25 primeros que alcanzarán su boleto al PGA Tour para la temporada 2017-2018. Roberto Díaz, por su parte, culminó su actuación en Utah en el puesto número 29 con total de 15 bajo par. Está en el lugar 18 de ganancias el veracruzano y se mantiene también sólido dentro de los 25 primeros en el circuito de ascenso.